Yo soy un río. Voy bajando por las piedras anchas. Voy bajando por las rocas duras. Por el sendero dibujado por el viento. Hay árboles a mi alrededor, sombreados por la lluvia. Yo soy un río. Bajo cada vez más furiosamente, más violentamente. Bajo cada vez que un puente me refleja en sus arcos. Noviembre 62, Habana, Cuba. Querida madre, no sé cuándo podrás leer esta carta. Si la lees quiere decir que algo sucedió en la sierra y que yo ya no podré saludarte y abrazarte como siempre. Si supieras cuánto te amo. Si supieras que ahora que me dispongo a salir de Cuba para entrar en mi patria y abrir un frente guerrillero, pienso más que nunca en ti, en mi padre, en mis hermanos tan queridos. Voy a la guerra por la alegría, por mi patria, por el amor que te tengo, por todo, en fin. No me guardes rencor si algo me pasa. Yo hubiera querido vivir para agradecerte lo que has hecho por mí, pero no podría vivir sin servir a mi pueblo. Eso tú bien lo sabes. Y tú me criaste honrado y justo, amante de la verdad, de la justicia. Porque sé que mi patria cambiará. Sé que tú también te hallarás dichosa y feliz en compañía de mi Padre amado y de mis hermanos. Y que mi vacío se llenará pronto con la alegría y la esperanza de la patria. Te beso, tu hijo, Javier. Abuela, me encontré esta carta de, de Javier a mamá y me gustaría saber un poco más de ella. Mira, esta es una carta que Javier deja en La Habana. Tú sabes que Javier decía que estudiaba cuando no lo estaba haciendo. Entonces él, cuando sale de La Habana, le deja alguna de sus pertenencias a la esposa de un amigo. Entre esas le da esta carta y le dice: prométeme que si no me pasa nada, esto lo guardas, pero si algo sucede y yo muero, no importa el tiempo que demores, cuando vayas a Lima, se la entregas a mi madre en sus propias manos. Y lo curioso fue que la reacción que tuvo mi mamá ante esta carta, que no nos las contó, que fue que se encerró en su cuarto y le contesta mediante una carta a mi hermano Javier. Tenemos una copia cada hijo, pero nadie más la conoce. Quiero que tú la tengas y vas a entender mucho más a tu bisabuela. ¿Por qué nunca, no solo a mí, sino a mis primas, ¿no? Y a mis primos, nunca se nos enseñó esto, se nos habló de esto un poco más profundamente, ¿no? Más allá del Javier que se va a estudiar cine a Cuba y se convierte en guerrillero y lo matan en el río. No sé. Yo
Realmente no sé por qué. Quizás no los he querido forzar a hablar de estas cosas. Pero mira, curiosamente, tú tienes 20 años. La edad que tenía tu tío abuelo cuando partió a Cuba. Y cumpliendo los 21, murió. Esta es la calle de nuestra niñez y nuestra juventud. Aquí donde está este local comercial, había una linda casa. En la que sigue vivía la señora Hernández. Lo que es este edificio... Era la bodega. No, era una casa melliza de la de nosotros. ¿Y la bodega? La alquilaron ahí. Después la compró mi primo Enrique y alquiló la bodega. Pero la casa era melliza. Después, fíjate, ahí al frente, los últimos fueron los señores del Busto. Pero antes vivían los Espinosa y más allá los Peña. Ya, esta era nuestra casa. Fíjate por acá. Acá hay una rendija para guaitar. ¿Ves? Todavía queda una pared. No derrumben mi casa vieja, había dicho. No derrumben mi casa. Teníamos nuestra pérgola y 2 puertas a la calle. Un jardín a la entrada. Pequeño, pero grande. Un manzano que yace seco, ahora por el grito y el cemento. El durazno y el naranjo habían muerto anteriormente, pero teníamos también, ¿cómo olvidarlo?, un árbol de granadas. Granadas que salían de su tronco, rojas, verdes. El árbol se mezclaba con el muro, y al lado, en la calle, un tronco que daba moras cada año, que llenaba de hojas, en otoño, las puertas de mi casa. Este es el cuarto de Javier tal cual lo dejó. Esta es su ventana, el escritorio, con la foto de su amigo Dégale, que se fue a Europa. Mi madre está sentada en su cama leyendo. Él se encerraba en su cuarto y escribía. En estas sesiones, pues, de escribir, en este esfuerzo de buscar figuras y frases y versos, pensaba en la muerte, ¿no? Yo no entiendo ese poema Elegía, que es tan claro. Sucede simplemente que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. ¿Por qué viene en un chico de 18 años esa idea? No tengo respuesta. Lo dijo claramente. Yo seré el Rimbaud del Perú. Escribiré hasta los 21 años y nunca más. Esta foto, que es la única que tengo con Javier, es la foto en que estamos en un concurso, en una fiesta. Era el concurso de bailar sosteniendo una naranja. Y nosotros bailamos hasta el final y ganamos el premio. Mi cuarto es una manzana, con sus libros, con su cáscara, con su cama tierna para la noche dura. Mi cuarto es el de todos, es decir, con su lamparín que me permite reír al lado de Vallejo, que me permite ver la luz eterna de Neruda. Mi cuarto, en fin, es una manzana, con sus libros, sus papeles, conmigo, con su corazón. Qué gusto de verte. Igual.
Te pareces a Javier. ¿Sí? Los ojos. Esta era la placita en donde nos reuníamos cuando salíamos de las clases. Luego allá está el barcito de Johnny, es ahí donde Javier me invitó a un cafecito y me regaló el libro del río. Te voy a enseñar lo que era la antigua Facultad de Letras. Y vamos a ver por dentro lo que era el salón donde dimos el examen de ingreso. Aquí vivían los hermanos, nosotros no podíamos entrar, era clausura. ¿Nunca intentaron entrar? No, la verdad es que ni sabíamos porque había una pared ahí. Claro que si hubiéramos sabido, seguramente sí lo hubiéramos intentado. Sobre todo Javier, porque era un burlón de lo peor. Y le encantaba hacer travesuras. Entonces, es bastante probable que hubiera intentado alguna barbaridad. Sí. ¿Y cómo era Javier en la universidad? Era divertido, era especial. Creo que es una de las personas más especiales que he conocido, que no se repiten. ¿Y tienes fotos con Javier? Solamente tengo una y por eso te la he traído. ¿Y dónde están aquí? Estamos en un matrimonio y por supuesto tiene su cara de palo que siempre ponía, aunque en el fondo estaba siempre pensando en algún chiste, en alguna broma, riéndose riéndose la gente, pero lo decía, cualquier cosa que decía, lo decía con esa misma cara. Mira, ve, las cejas tuyas son las mismas cejas de Javier. Menos mal en las orejas no. Menos mal. Qué orejón, ¿no? Porque tenía las orejas de soplador. Son grandotas sus orejas. Y sobre todo ahora que has hecho énfasis en las orejas, no puedo dejar de verlas. Como si estuviesen agrandándose a medida que lo estoy viendo. Estás muy guapa. Hacían linda pareja. Y esta también era una de sus poses preferidas. Como siempre andaba con los libros bajo el brazo, cuando no tenía libros, entonces no tenía otra cosa que agarrarse el brazo aquí así. Así que esta pose la recuerdo de muchas veces. Su poesía lo dominaba, lo habitaba a Javier la poesía. Creo que había una competencia entre su espíritu burlón y su necesidad de escribir. ¿Y Javier te comentaba de sus inquietudes políticas? ¿Te hablaba de eso? Pienso que él, con toda razón, pensaba que no bastaba con estar conversando en los cafés sobre la necesidad de hacer esto o lo otro para ayudar al país, sino que había que actuar. ¿Y quién va a actuar? Él era muy genuino, si decidía hacer algo, lo hacía de verdad. Me gustaría tener más memoria para contarte cosas, pero a estas alturas de la vida mi memoria falla. Siempre es más un sentimiento que un recuerdo y es difícil traducirlo. Él se retrata de cuerpo entero en su poesía. Es el retrato de él. Mira, nos vamos a poner a llorar y yo no quiero. Así que vámonos. Ya. ¿Nos vamos? A tomar un café. Vamos a tomar un café. Ya. O un whisky. Mejor. Era típico de ellos el dejar papelitos.
tanto en las clases como Sí, nos de mandaban pronto, mensajes. no sé a qué horas de la noche pasaban por la casa y metían unos papelitos debajo contando cosas. Y a Javier le encantaba eso. Incluso en medio de la clase te ponía un papelito al lado. Y nos daba ataque de risa. También había toda clase de mensajes, ¿no? ¿Cómo cuáles? Bueno, los mensajes que le mandaba su musa, que era Delita, entonces eso yo creo que no era tan el chiste. A lo mejor sí era. Sí. Bueno, todas estas cositas que he ido guardando, quería mostrarte a ti, Ariarca, en ese año de su viaje de retiro que hizo a Huánuco, me mandó esta carta con un poema que debía ser leído con fondo oscuro y una carta que había que leerla con fondo claro. Siempre con su humor, ¿no? Él mandó un poema que es de Neruda y atrás hay uno de él que dice, y atrás está el mío, que lo supera. Sí, y que me manda una hojita, sí, y me manda una hojita. Y después esta postal, que es del 26 de julio en La Habana, que es la fiesta nacional de Cuba, que me dice: querida Katia, te he escrito ya 2 veces y no tengo respuesta tuya. También a Adelita le escribo siempre y nada. Recuerdo con alegría los años y días que hemos pasado juntos en tantos sitios. Por eso es que espero con ansias noticias tuyas, de Ade. ¿Será posible o tendré que perder la esperanza? Te abraza siempre tu Javier. No saben el dolor que me da. Porque ni nos llegaban, ni a él le llegaban. No sé por qué. Difícil es remar a remo suelto. Difícil llenar el vaso lleno. Difícil cambiar el tiempo ajeno. No deseo la victoria ni la muerte. No deseo la derrota ni la vida. Solo deseo el árbol y su sombra. La vida con su muerte. Tenía una cosa que hacía, por ejemplo, con mi madre, ¿no? Que a mi madre le encantaba y le hacía chillar y gritar. Él de pronto, como, tú sabes que Javier era alto y muy fuerte, estaba con mi mamá y la volteaba y la cargaba. Entonces mi mamá pataleaba, gritaba y le decía, gordo, bájame. Y se la paseaba por toda la casa cargada. Y le encantaba que mi mamá se hiciera la molesta con él. Era un juego que tenían los dos, ¿no? ¿Cuántos años tiene este pañuelo? Uy, desde el año 58. Y mamá lo guardó. Mira este librito. ¿Es un diccionario? No. Es un manifiesto. Manifiesto comunista. En miniatura. No, está en francés. En francés. Ujú. Claro, eso es de la época que estuvo en París. ¿Y Mira esta llave? esa llavecita, ¿de qué habrá sido? ¿De alguna cajita? De algún cajón, seguro. ¿Más llaves? De repente sus novias le daban sus llaves. No sé. Mira, Ariar, que esta caja de cigarrillos ingleses que fumaba con la abuela. Mira, hay fotos. Estas son fotos de fiestas. El revelado de contactos. Sí, que le regalaba el fotógrafo del colegio. Teresita Lama, 27 besos y medio. Sí. ¿Y le gustaba tomar fotos a Javier? Le gustaba. Y además que tenía el sueño de hacer cine. Acá hay unas fotos de un viaje, ¿no? Las fotos de su viaje a Huánuco. Fin del 58, o sea, tenía 17 años. Y las debe haber hecho con esa camarita que teníamos en la casa.
Mira esta, qué bonita. Parece una película de western. Y el río acá también. Y este es el río, seguramente que es el río Guayá, donde se ha fotografiado un par de veces. Mira, hay un tubito. Ábrelo. Mira, yo esto nunca lo vi. ¿Qué es esto? Las hemos encontrado después. ¿Qué será eso? Es un pico de algo. Mm. Acá hay Mira. negativos. Son negativos. Sí, así veo. Primera vez que veo esto. Parece ser que es el mismo viaje, pero son distintas fotos porque... Sí, es otro rollo de fotos. Sí. O ha revelado algunas y otras, ¿no? Yo soy un río, un río, un río cristalino en la mañana. A veces soy tierno y bondadoso. Me deslizo suavemente por los valles fértiles. Doy de beber miles de veces al ganado, a la gente dócil. Los niños se me acercan de día, y de noche, trémulos amantes, apoyan sus ojos en los míos y hunden sus brazos en la oscura claridad de mis aguas fantasmales. Javier ha realizado todo lo que una persona lo hace durante toda su vida. Ha viajado, ha amado, ha escrito poesía, raudales, tiene un gran sentido del humor, ¿eh? Y nunca sabíamos en qué momento iba a hacer. Y a mí quería casarme con una de sus hermanas, con Pochita, que era la menor de todas. Y entonces una vez me invitó a almorzar, yo ni me acordaba que me decía lo de Pocha. Y en medio del almuerzo, me dijo, ya pues Arturo, háblale a mi papá, pide la mano como que querías tú de Pocha. Entonces imagínate, pues. Y habíamos inventado con César que burlarnos de los pies enormes de Javier, ¿no? Entonces también era un motivo de burla, ¿no? Le decíamos que si hubieran tenido 3 centímetros más, se hubiera ido de espaldas. Y que si hubiera tenido 3 centímetros menos, se hubiera ido de bruces. Y entonces él nos respondía que su orgullo era sus pies grandes, del tamaño de los pies de Mayakovsky, decía. Yo tengo los pies de Mayakovsky. Y entonces cosas así, era bromista. Y cuéntame un poco de este Javier, de ideologías políticas bien marcadas, antes de irse a Cuba, ¿no? Resultó que Javier era el más político de todos. El más político de todos. Él nos cuenta que hay una persona en París que está preparándose para las guerrillas, para fundar las guerrillas aquí en el Perú, que era Guillermo Lobatón. Y que Lobatón estaba por venir al Perú. Y entonces él dijo, tenemos que verlo cuando venga. Tenemos que verlo y conversar con él. Entonces, por casualidad nos enteramos de que él era compadre del poeta Leoncio Bueno. Y hablamos con Leoncio Bueno y nos dijo, cuando venga yo los presento a ustedes. ¿Y qué sucedió? Que Leoncio se encargó de conversar con él. Y le dijo, poetas en mi grupo, ¿no? ¿Y por qué crees? Le dijo, pero no, los poetas no. Los poetas pueden ayudar de otro modo. Eso se me quedó a mí. Y cuando yo fui a La Habana y quería hablar con Javier y no nos dejaban, porque ellos ya estaban por salir, yo le quería decir a Javier, acuérdate lo que nos dijo Lobatón.
y tratar de convencerlo que dejara las armas. Y si no dejaba las armas, Javier, yo me quedaba. Bueno. Pero todo se dio para que no nos encontráramos. Él escribió bastante y hay cosas muy buenas en toda su poesía. Pero hay un verso que recuerdo yo mucho y que es un poco lo que ocurrió con él y todo, ¿no? Que dice, arrancar es siempre dejar algo, un hueco, una raíz fina, ¿no? Y eso es lo que dejó Javier, ¿no? Un hueco, ¿no? Una raíz fina, ¿no? Arrancar es siempre dejar algo, ¿no? Pero así es la vida, pues. Así es la vida. Ahora, es un gran consuelo saber que mientras nosotros vamos envejeciendo, él cada día está más joven. Mira, esta es la única foto en la que estamos juntos, César Calvo, Javier Heró y yo. ¿Has visto qué bien vestidos estamos? ¡Qué elegancia! Esto fue tomado por un fotógrafo ambulante en La Colmena, cerca de la universidad. Y era invierno, y Javier con su bufanda y todo. Y yo no sé por qué estoy así tan encorbatado y todas esas cosas. ¿Y ese bigotito? Ese bigotito era porque yo quería aparentar más edad de la que tenía. Una pinta de mafiosos tienen en la foto. Sí, la verdad que sí, parecemos tres mafiosos, ¿no? Sí. Me hace acordar mucho a una película de mafiosos italianos, los tres. Tú eres el padrino, ¿no? El mafioso, el jefe. Él es el que carga la pistola siempre, por eso está con las manos en el bolsillo. Y Javier es el que está como entre dos bandos, ¿no? El espía de un lado o el espía del otro. La mafia en La Colmena. Uh-huh. Una vez vino Javier Heró, Arturo Corcoran y César Calvo. Me dijeron, ¿tú conoces a Lobatón? Sí, le digo. ¿Y tienes confianza con él? Sí, tengo. Hemos estado presos juntos en el frontón. Porque ellos querían conocerlo para incorporarse en su movimiento. Entonces él me dijo, yo no quiero saber nada con poetas. Me dijo. Los poetas solamente piensan en la poesía y están en otro mundo, están flotando. 4, dijo, estos cojudos. Yo tengo para 10. Y si meto 4 más, la mayoría van a ser poetas, ¿no? ¿Quién los maneja? Tiene que bajar San Juan el dedo, Dios tiene que venir a ayudarme. Entonces, por eso dijo. Pero después lo engancharon a Javier Heró. Pues. Yo conocí a Javier Heró en mi taller. Era un taller electromecánico. Javier Heró era un descubrimiento. Y yo lo podría definir como un poeta nato. Nació siendo poeta. En mi taller nos juntábamos todos los poetas para hablar de poesía y política. Y sabía que a la tal hora había lonche en el taller de baterías Tungar, del grupo 1 de Mayo y de Leoncio Bueno. Y todo. Entonces estaban ahí presentes. Y otras veces los lonches proletarios no tenían más que pan con poesía. ¿Por qué se decía pan con poesía? Porque, bueno, compraba el pan en la panadería y lo cortaba, ¿no? Ajá. Igual que hacía yo en el frontón. Entonces decía, pero no hay nada, como que no hay nada, hay poesía, le decía. Imagínate, tienes tú que inspirarte, que estás comiendo pan con jamón, ese es pan con poesía. Lo que tú imagines, eso vas a comer, por eso está bien. Cuando tenía algo que poner, le ponía, cuando no. De ahí vienen los lonchecitos proletarios. Y después viene también el cafecito de izquierda o el tecito de izquierda.
esa época, los 60, hubieron pues tomas de tierra en todo el Perú, especialmente en las propiedades de los gamonales, en la sierra. Nosotros hicimos los asaltos a los bancos el 61 y el 62. El dinero era para la revolución, porque había un montón de compañeros ahí que habían expropiado las tierras a los gamonales. Yo estaba preso el año 63 y nos enteramos en el sexto de la muerte de Javier Heró, ¿no? Entonces me dolió en el alma y nosotros lo lamentamos inmensamente hasta el día de hoy. Y yo lo celebro y lo canto, porque el poeta nunca muere. El poeta está vivo, deja su canto, el canto es inmortal. Ya están cantando los pajaritos, me hace recordar a Javier Heró, entre árboles y pájaros. Pues yo he sembrado bastantes árboles acá para tener mi selva propia y morir entre árboles y pájaros. Caminaba chueco, Javier. Mira, Seguramente. ¿es que está gastado? Sí. Posiblemente sea el zapato con que estuvo en París. Ay, tampoco era tan zapato. Calzaba 45. Ah. Compuesto 1000 veces. Y mira, esto es lo último que quiero mostrarte. Dice cajetilla con versos. Si lo abres, encuentras esta cajita. Fósforos. Y dice, aquí quedó sepultado un año entero de mi vida. 24 poemas dedicados, todos ellos a ti. Javier Heró, 15 enero, dice, Enero del 59. del 59. Lo voy a abrir con cuidado. Fíjate. Sus poemas de un año. Creo recordar que Adela le devuelve sus poemas. Mira, curiosa eres, ¿no? Mira acá todavía. Se lee. Te cuido. ¿Qué? ¿Se lee algo? Estoy. Oye, Ariarca, no se me había ocurrido hacer eso. Acá dice paredes de los recuerdos. Acá dice esperanza. Acá hay otra, mira. Y acá dice te olvido. Puede ser. Y acá dice horas. Horas y había. Sí, fue muy difícil. Acá dice Javier. ¿Sí? Sí, su firma. A ver. Yo soy el río, pero a veces soy bravo y fuerte, pero a veces no respeto ni a la vida ni a la muerte. Bajo por las atropelladas cascadas, bajo con furia y con rencor. Golpeo contra las piedras más y más. Las hago una a una pedazos interminables. Los animales huyen huyendo cuando me desbordo por los campos. Cuando siembro de piedras pequeñas las laderas, cuando inundo las casas y los pastos, cuando inundo las puertas y sus corazones, los cuerpos y sus corazones. El Javier que quería hacer poesía, hacer cine, ese es el Javier que yo conocía. Convencido o no
no sé, de que ya no podía haber nada entre nosotros, me pidió que le devolviera sus poemas. Y yo, desgraciadamente, le devolví todos sus poemas. Luego escribía también muchas cartas que se han salvado. Y esta carta es esa en que me pide que no se la enseñe a nadie. Aquí dice: te ruego no enseñes esta carta a nadie. Y por eso no quiero leer ninguna de sus cartas. Son muy lindas, es una lástima, pero él no quiere que las enseñe. Luego tengo sus primeros poemas editados, El río. Este es el ejemplar número 1. Fue muy hermoso recibirlo. Para Adelita Tarnavietsky, mi único, mi antiguo, mi eterno amor, Javier. Él dio todo lo que podía dar por el Perú. Esa es su hazaña. Porque él sacrificó todas sus querencias, su poesía. Siempre pensé, y pienso ahora, que cuánto más importante para el Perú hubiera sido no un Javier muerto como el de ahora, sino un Javier vivo. Dégale, te mando un poema que te he escrito para ti. Ahí va. No he de salir por la ventana que da a tu dormitorio. En un día como este, te miré partir. No vuelvas por el camino que da al río. En la encrucijada giratoria de la ciudad quebrada. Que yo te esperaré. Lejos, a través de los siglos estelares. Allá, en el no infinito. Tú no eres hermano de sangre, eres hermano del alma, me decía Javier, ¿no? No he tenido mejor amigo yo que Javier en toda la vida. Era una relación entre dos almas que se encontraron en ese momento, ¿no? Aunque esta amistad solo haya durado pues unos 3, 4 años, no más, ¿no? Y terminó cuando yo me fui del Perú a estudiar en Europa, ¿no? Él tenía una sensibilidad mucho mayor que la mía, ¿no? Como te digo, él escribía poesía y yo trataba de escribir poesía y veía pues que no podía. Yo sabía que estaba en Europa, ¿no? Me escribió de Viena, me escribió de Salzburgo. Yo creo que también recibí una postal de Uzbekistán. Y yo pensé pues que hubiera podido venir a visitarme, hasta quedarse conmigo también, ¿no? Y le escribí que viniera, hasta le envié dinero por correo, ¿no? Los mandé a París y no recibió los dólares ni la carta tampoco, ¿no? Quizás su destino hubiese sido diferente, ¿no? Si hubiese venido a quedarse conmigo en Innsbruck, ¿no? La última noticia que tuve yo de él fueron cartas que él me envió desde La Habana y en cierto momento dejaron de venir esas cartas, ¿no? Y yo seguía escribiéndole a La Habana y no contestaba, pues, ¿no? No sé cómo reaccionaría al volver a leer las cartas, ¿no? No sé. Quizás me dé miedo volver a encontrarme con él en sus cartas, ¿no? Aquí, pues, la fiesta de promoción en el Chifa, los compañeros de clase, Javier, siempre figura central, parado,
en la mitad de la foto. Otra foto aquí también en el colegio, con Javier en el centro, yo al lado de Javier. Andábamos pues juntos. Y mi foto favorita, una foto que yo le tomé a Javier en el jardín de la casa. Javier pues con sus libros debajo del brazo y bien serio. Esa mirada intensa que tenía, ¿no? Y aquí las cartas, o algunas de las cartas de Javier, ¿no? ¿Cuántas cartas habrán sido en total? Pero ahí las tengo y las veo, están conmigo, las guardo con mucho cariño, pero no vuelvo a leerlas, pues, ¿no? Sí. Me acompañan en silencio. Poema para ser escrito ahora. Es decir, un poema que te escribo ahorita. Mira mis ojos y ellos te dirán que no miento. Adégale. A través de innumerables ocasiones, del frío y de la angustia, nos forjamos y nos dijimos lo mismo. A través de las mismas inundaciones, estuvimos pendientes de tu sangre oscura, de mis lágrimas terrestres. Tú escribías mi nombre y tu nombre sin letras. Yo los nombraba en el silencio claro. Amábamos lo mismo, en lo mismo. No veíamos a Dios en nuestras sombras. Tan solo pensabas en tu partida y yo en mi lapicero seco. Al final supe quién eras tú, pero ya estabas lejos. Nos encontraremos en la época del advenimiento y la cosecha. Javier. Alquilamos acá en Barranco una casa en los años 60. Fue cuando Javier estuvo en París. Y bueno, cuando llegó, la conoció, la pintamos con él y él muy entusiasmado decía que íbamos ahí a fundar el grupo más importante de la poesía latinoamericana. Luego, cuando venían grandes poetas como Gonzalo Rojas, Neruda, lo traíamos a que conozcan la Casa de la Poesía, ¿no? Hacíamos recitales en las noches bajando a la pérgola esa que había, de vez en cuando una fiestecita. Y hasta ese entonces Javier tenía la intención de estudiar cine. Y algunas veces lo vi a Javier que cuando bajaba con nosotros, simulando que tenía una cámara y hacía tomas imaginarias, ¿no? De los ranchitos, de los gallinazos. Él simulaba filmar la iglesia, el poema de Parra del Riego, las aves, los pájaros que llegaban. Y así caminábamos hasta sin rumbo y seguíamos hasta la bajada de Baños y llegábamos a la playa de pescadores. Tomaban a los pelícanos, a las gaviotas, le leíamos poemas a los pelícanos. Bueno, esta es la Casa de la Poesía. Acá pues hay mucha historia. Hasta que se fue Javier, la Casa de la Poesía quedó cerrada. Con la muerte de Javier nos quedamos mutilados, ¿sabes?
Mi casa, es decir, mi país, tiene hermosas ventanas de oro. Nosotros paseamos por ella y es grande y hermosa como una espiga en la tierra. Todos ahora vivimos aquí, pero muchos de nosotros sabemos que en esta casa hay jardines hermosos con fuentes de agua cristalina. Pero muchos de nosotros sabemos que hay altas ventanas por las que nunca hemos mirado. Y todos sabemos que el dueño que tiene la llave, el único dueño, no es de los nuestros. Y desgraciadamente, hermanos, y necesariamente, hermanos, hay que decirlo. Hay que gritarlo a toda voz y en todos los vientos de la tierra. Me voy. Ya es tiempo de lluvias. Todo está anegado. La vida se me envuelve en la garganta. No puedo resistir más opresión. Mientras mis hermanos mueren en las sierras por balas asesinas, yo no debo quedar pensativo, indiferente. Para que tengas idea, cuando yo llegué a Cuba, era un carnaval, en el sentido de la alegría compartida, ¿no? Y además estaban los camiones de la gente que salía a cortar caña, acababan de terminar las campañas de alfabetización, la juventud movilizada, todo era posible. Se sentían también triunfantes sobre la primera potencia del mundo, que no era cualquier cosa, ¿no? Y nos encontramos todo eso, que era insólito. Javier también se ha sentido muy impregnado de todo ese calor popular que había en Cuba en ese momento. Ahí te dabas cuenta de que la libertad realmente existía. No era una palabra, era una vida, una realidad. Más allá del signo que tuviera, socialista o no socialista, era la libertad de la gente. La libertad de sentirse humano, hermano del otro, de la otra, ¿no? Eso es incomparable y creo que irrepetible. Esta es la única foto que hay de Javier en Cuba y probablemente sea la última foto de Javier con vida. Javier aparece al fondo con un grupo de unos 13 o 14 jóvenes, algunos de los cuales puedo identificar como miembros de mi grupo. Javier, con su característica mirada seria, es curioso, Javier tenía esa mirada y aparecía así en las fotos, pero era muy juguetón en la vida diaria. Delante de él está Rivas. Rivas fue tomado preso en Bolivia. En el extremo izquierdo está Antonio Lee, había sido comando en el ejército, paracaidista, muy atlético. Le decíamos el Chino Lee. Delante al centro está Horacio Juárez, el comunero que nos llevó a Chungui, un hombre muy importante para la guerrilla porque conocía mucho la zona en la que estuvimos. En el grupo no veo a Laín Elías, que fue el que estuvo con Javier cuando lo mataron en el río. Sin duda esta foto es fuera de la escuela guerrillera, porque en las escuelas guerrilleras no se podía hacer fotografías. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nunca pensé que iba a conocer a la sobrina nieta de Javier. ¿Cómo conociste a Javier? En un campamento al este de La Habana ciudad. Sierra de los Órganos era ese lugar.
Y bueno, muy rápidamente hicimos amistad porque teníamos muchas cosas en común. Y es curioso porque hablamos poco de política, hablamos mucho más de literatura. Y bueno, y después compartimos toda la instrucción guerrillera. ¿Tú sabías que él había ido a Cuba a estudiar cine? Sí, eso sí me lo contó. Nosotros éramos chicos educados para los libros, educados en la ciudad, que pasábamos una brevísima escuela militar. ¿Cómo permitieron que se vayan después de unos meses y Porque nosotros compartíamos también esa idea. ¿Te das cuenta? Es decir, era todo el ambiente de esa idea, el ambiente de ese momento, era todo triunfa, ¿no? No solamente nosotros, el mundo estaba en esa situación. Todo te conducía allá, no esperes ya, en este momento. Y bueno, así fueron las cosas. Ahora tú puedes pensar de otra forma. Nosotros no íbamos a combatir al comienzo, nosotros entrábamos armados al Perú, pero no para combatir, sino para convencer, especialmente a las comunidades campesinas que estaban en aquella época en lucha con los hacendados. Previamente al movimiento guerrillero de esos años había habido un enorme movimiento campesino masivo en que los campesinos habían tratado de recuperar sus tierras que les pertenecían históricamente, y entonces entregar a esos líderes campesinos la dirección del movimiento revolucionario. Ese era nuestro planteamiento. ¿Cómo tú percibes la muerte? ¿Cómo tú sentiste la muerte de Javier? Nosotros estábamos a 80 kilómetros de la frontera con Bolivia y estábamos precisamente esperando al regreso del grupo de Javier, que supuestamente debía conducirnos para entrar con seguridad al territorio peruano. Nuestro gran tesoro era un gran radio de 8 bandas en el que escuchábamos onda corta, y un día de casualidad escuchamos en un informativo de una radio peruana la noticia de la muerte de Javier. Así nos enteramos. Fue una bomba en el grupo, absolutamente. Para mí era la primera vez que la muerte me tocaba muy cercanamente, porque era la muerte de un compañero que había estado conmigo. Y por otro lado, el sentimiento encontrado de decidir qué hacer en ese momento, ¿no? Porque tenías a todo un equipo que respondía. Bajo mi responsabilidad, prácticamente. No solamente bajo mi responsabilidad, en realidad éramos varios los compañeros de la dirección del grupo. Con Javier siempre fue de nos vemos más adelante, ¿no? Nunca era del que no nos vamos a ver nunca más. ¿Y con qué te quedas de esa experiencia, ¿no? de haber participado? Me quedo con todo. Con todo. Con más de lo que recuerdo, porque la memoria es frágil. Hay en mí un sentimiento profundo que tiene relación con Javier y con todos los compañeros como Javier, los que quedaron en el camino. Y es que tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. No sé qué, pero creo que la muerte de ellos fue tremendamente injusta y que quienes quedamos quizá no merecimos quedar. Lo que yo he hecho en mi caso es por lo menos cuidarme de no hacer nada que pueda perjudicar la memoria de ellos. Para mí son personajes que me acompañan permanentemente, es decir, yo camino con ellos y son una especie de telón de fondo de todo lo que yo hago diariamente, absolutamente diariamente.
En verdad hablando, la poesía es un trabajo difícil, que se pierde o se gana al compás de los años otoñales. Cuando uno es joven y las flores que caen no se recogen, uno escribe y escribe entre las noches, y a veces se llenan cientos y cientos de cuartillas inservibles. Uno puede alardear y decir: yo escribo y no corrijo. Los poemas salen de mi mano como la primavera que derrumbaron los viejos cipreses de mi calle. Pero conforme pasa el tiempo y los años se filtran entre las sienes, la poesía se va haciendo trabajo de alfarero, arcilla que se cuece entre las manos, arcilla que moldean fuegos rápidos. Y la poesía es un relámpago maravilloso, una lluvia de palabras silenciosas, un bosque de latidos y esperanzas, el canto de los pueblos oprimidos, el nuevo canto de los pueblos liberados. Y la poesía es entonces el amor, la muerte, la redención del hombre. La Habana, 1962. Fuimos un grupo en el que estaba Javier Heroa Puerto Maldonado. Nos demoramos unos 4 o 5 días en llegar para conseguir transporte a los otros compañeros. Al llegar por la noche, nos descubrieron y comenzó un tiroteo sorpresivo. En ese tiroteo murió un policía con una bala de ellos mismos. Ahí comenzó la huida en Puerto Maldonado. Yo era el segundo al mando en el Ejército de Liberación Nacional, el responsable era Héctor Béjar. Entonces salgo yo con esa vanguardia. Y se dieron las circunstancias que se dieron. No había ninguna posibilidad para ninguno de los dos. Uno sobrevive y el otro se muere, eso es todo. Pero el que se muere ya no siente nada. El que queda vivo recuerda. Una cuestión constante. Si yo puedo decirte cuando ya caigo herido y Javier se queda callado, ¿qué puedo pensar? Sé que voy a morir. Entonces recuerdo mi vida. Mi vida era muy corta, pasa como una película. Ya no tengo en qué pensar. Empiezo a contar las balas que nos disparan. Pierdo la cuenta, vuelvo a empezar. No, fue muy rápido. Además él me dijo, me duele, me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Y ahí quedó. El día que yo desaparezca, ya no recordaré nada. Pero tal vez queden las palabras, las anécdotas, las fotos. La única foto que tengo con Javier. Esto es en enero, febrero del año 61. Éramos felices. Jamás nos imaginamos que íbamos a estar juntos en una condición tan dramática. Javier, yo, las amigas. Creímos hacer lo que estaba correcto. La necesidad de cambiar y de mejorar el país. Yo me encontraba en San Marcos, en la fuente, en el patio de letras, y apareció Javier Heró.
Me dijo Arturo, te traigo mi libro que acabo de publicar. Aquí conocí a Javier. Él ingresó por esa puerta, que siempre estaba abierta. Nos pusimos a conversar y nunca más nos separamos. Te voy a leer el poema que escribí en el viaje de Barco de Ávila a Madrid, una fecha recordando la muerte de Javier. Esto lo escribí en pleno camino, o sea que paraba para llorar y para escribir unos versos. Desde arriba dispararon sobre tus aguas mansas en crecido repunte. Dispararon sobre tu corriente que nadie podrá jamás detener. Quisiste, oh río, hacer germinar una frondosa alegría en este valle de lágrimas. Un mundo a imagen de tu sonrisa y te mataron. Te mataron porque amabas al prójimo como a ti mismo. Te mataron, Javier, los fariseos. Después los escribas continuaron descargando plomo para que tu muerte no sirviera de escarmiento. Te matamos también nosotros que te dejamos solo. Hoy tarde me he probado tus zapatos y en confianza te lo digo, me quedan grandes. Tus zapatos donde cabíamos todos como en tu pecho, palpándonos vivos. Como en tus ojos, donde siempre nos mirábamos limpios. Derrumbados, sin fuerzas, de tu muerte, yo hice a sorbos una lágrima que el sol de los veranos ha respetado. Hoy mismo la secaré al viento del otoño. Oh río sobre el río, primavera perpetua, relampagueante lirio, déjame arrancarte como un racimo de uvas algunos versos tuyos. Arrancar es siempre dejar algo, un hueco, una raíz fina. Déjanos como la mejor prenda tus agallas, de herencia déjanos tu sonrisa para repartirla aquí entre los de abajo de parte tuya. Déjame tu corazón, solo prestado, para tener coraje y morir como tú. Hijo mío, amado hijo de mi vida y de mi carne. Acá, delante de tu retrato, leo y releo tu preciosa, tu valiosa y amada carta, escrita en un día de noviembre del año 1962. Y no sabes cuánto es mi sufrimiento, cuánta mi angustia al empaparme de su contenido. De ese contenido que solo un alma como la tuya, adorado hijito mío, podía haber dirigido a esa pluma con la cual firmaste ese papel que sería entregado un día a la que más te ama en este mundo. Pero tú te fuiste tierno de mis brazos, lejos de mis cuidados y mis caricias, donde ya yo no podía seguirte para despertarte cada mañana y preparar tu buen desayuno, hacerte un buen cariño al despedirte cada día, ni poder oír tus penas y alegrías. Y eso ahora no lo tengo. ¿Qué hago? La desesperación se apodera de mí cada instante, de no poder hacer nada, de no haber hecho nada por ti, de no haber corrido hacia ti a protegerte, a cubrir con mi cuerpo el tuyo y taparte.
Señor Francisco, ¿usted acogió a Javier y a tus otros compañeros cuando estaban viniendo en su casa? Sí, señorita. Serían las 3 de la tarde, cuando yo estuve haciendo mis tareas de trabajo en mi chacra. Mi señora me llamó y me dijo que habían llegado unos pasajeros y querían conversar conmigo. Entonces ella estaba medio inquieta porque de repente, ¿de dónde será esa gente, no? Ellos estaban estaban ya un día que no comían. Entonces ahí es que acordamos de que había que prepararles el almuerzo. ¿Y se presentaron todos con sus nombres verdaderos? No. ¿Javier le dijo que se llamaba Javier? No, uno de ellos. Ajá. Él se llama Javier. Ya. Entonces nos presentamos, yo también soy fulano de tal y esto. Y bueno, comenzamos a comer, terminamos ya la cena, entonces Javier se levanta y me dice, bueno, señor, ¿cuánto le digo? No, le digo, van a disculpar. Entonces él insistía. No, nos han atendido muy bien. Entonces él agarra una moneda, un cheque de 50 soles, y le entregó a mi señora. ¿Y cómo es que usted puede recordar tan bien ese día? Si han pasado 50 años o más de 50 años Sí, desde ese día. Siempre tenía en mente. ¿Y por qué? ¿Qué será? Bueno, yo encariñé bastante esas horas que estaba con él. No sé, he tenido un cariño, tanto él como yo. Hemos estado ya confundidos, eso. Nos hicimos amigos en ese momento. Era una persona muy noble, muy inteligente, pero algo que le estaba anunciando, ¿no? Corazón. Yo lo miraba y estaba concojado, ¿sí? En cambio los otros, pues, eran pues charlatanes, conversaban, se reían, en fin. No tenían ese silencio, ¿no? De interior que tiene a veces una persona, ¿no? Pero algo para mí que le estaba anunciando, ¿no? Que él tenía que morir al día siguiente, imagínense. Parece que algo le anuncia el espíritu, el cuerpo, ¿no? De uno. Eso es lo que yo presentí. Porque aquí mismo ya yo lo estaba mirando. Y al día siguiente prepararon para que se vayan también. Quedamos sumamente agradecidos, tomamos leche y en fin, se fueron. Y en la noche es que cae. Sí. Entonces, cada año tenemos costumbre nosotros a poner en nuestras velas a nuestros difuntos, ¿no? A nuestros familiares. Y ahí es cuando me acercaba, siempre prendía para Javier. La policía informaba que eran 400 comunistas que venían a tomar la ciudad. Eso era lo que la gente sabía y había escuchado. Y por radio, pues, insistían los curas, ¿no? Por radio. Y salí de mi cuarto corriendo al puerto, que dista unos 300 metros. Llego al puerto y la gente disparaba, así, en la orilla. Al otro lado veo una embarcación a lo lejos, con 2 personas ahí, y que una vendía un trapo blanco, ¿no? Y salió una lancha a recoger la embarcación que se iba. Lo recogen, lo traen, lo cercaron, lo alzaron, civiles, no los policías, ¿no? Los civiles lo alzaron, lo sacaron de la canoa, subieron
y lo colocaron en la plataforma de una camioneta. La camioneta entra al cuartel y cierra la puerta. Y el entierro fue clandestino. De frente colocaron el féretro, tierra encima y se fueron. Ellos querían que estaban solos, pero no. Los jóvenes estaban escondidos ahí en el monte, cerca del cementerio. Se fueron y se quedaron con flores, ya tenían en la mano las flores. Estaban esperando que los policías se vayan, ¿no? Hay una flor que te voy a enseñar que ahora crece. Esta flor pues es dura, ¿no? Ahí lo llevaban, hicieron unas coronas, flores. Total que tú ibas al día siguiente, una alumna bien. ¿Quiénes? Los jóvenes, los muchachos. Porque se indignaron ellos la forma como lo mataron, es un asesinato, ¿no? Bueno, pues decenas de fusiles contra dos inermes en una canoa. No, eso no acepta cualquiera, no puede ser. Señor Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. De igual manera. ¿Cómo está? Bien, saboreando un cafecito. Señor, yo lo contacté porque, bueno, me enteré que usted fue una de las personas que estuvo aquí cuando mataron a Javier. Sí, bueno, en ese momento había bastante gente, como dice, curioseando, ¿no? Y de ellos todavía hay muchos vivos. También hay personas que tenían cámara fotográfica y han sacado, ¿no? Tomas. ¿Y cómo podría acceder a esas fotos si todavía están? Puede preguntarle a la esposa del fotógrafo de aquellos tiempos. Ella le puede mostrar. Señor Alberto, ¿y dónde fue que sucedió? Casi al medio río. Si quiere, le puedo enseñar el sitio. Yo tenía 20 años cuando sucedió todo. Ellos, después de estar escondidos, deciden huir cruzando el río Madre de Dios. Un campesino que conducía la canoa murió primero por las balas de los que disparaban desde la orilla del barranco. Cayó al río y desapareció para siempre. ¿Y no estaban disparando ellos de vuelta? No han disparado ellos, ni por nada. La gente comenzó a disparar de toda la orilla, de toda la altura, no hacia abajo. ¿Y cuántas personas eran las que estaban disparando? Muy incontable, ¿no? Yo creo que Un montón. sí, más de 100 personas por lo menos, ¿no? Entonces fue un momento cuando pasó más o menos así, ¿no? Y yo vi ahí en la embarcación ya, ¿no? Uno que estaba sentado en la punta, con una mano agarrándose el cuello, y el otro que venía en la canoa, en media canoa, tirado boca abajo, ¿no? Los brazos estirados. Hasta ahí no sabíamos quiénes eran ninguno de los dos. Cuando ellos ya agarran y desatan sus bolsas de viaje, entonces cada uno tenía, a ver, este. ¿No? Entonces cada uno identificaron, ¿no? Todos dijeron que ese era Javier Herao. Javier Herao Pérez. Yo nunca me río de la muerte. Simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Yo no me río de la muerte, pero a veces tengo sed y pido un poco de vida. A veces tengo sed y pregunto diariamente. Y como siempre, sucede que no hallo respuestas, sino una carcajada profunda y negra. No tuve miedo de la muerte. No pude sembrar el amor como quería. Recogí algunas frutas caídas y supuse que al final moriría alguna tarde entre pájaros y árboles. No estoy muerto. Sin embargo, entre tarde y tarde, cuando vibran los soplos del silencio, abro mi corazón al conjuro del viento y la palabra,
y construyo casas, tierras, mares, nuevos albores, nuevas tristezas. Y callo al final, como siempre, recordando y recordando. Señor Raúl, me han contado que usted fue uno de los civiles que recogió el cuerpo de Javier. Así ha sido. Justamente ese día la canoa bajaba a la deriva, pero uno de ellos sacó un trapo así como rindiéndose. Entonces nosotros le dijimos al mayor que vino del Cusco, de la Republicana, y él dijo, no, que sigan disparando. Y nos vinimos y llegamos al puerto de Capitanía, acercamos hacia la orilla, tomamos una canoa prestada y fuimos al encuentro de la canoa. Y ahí estaba echado boca arriba Alain Elías con 2 disparos en el lado izquierdo del cuello. Y ya Javier estaba boca abajo, ya inerte, muerto, pues, ¿no? Y en la espalda tenía 19 agujeros de impactos de bala. Cuando ustedes se acercan a recoger a Alain y el cuerpo de Javier, ¿cómo se sintió estar cerca? Mal. Muy mal. Habían acabado con la vida de un joven, pero de una forma grotesca que no era así, me sentí muy mal. Y lo sacamos juntamente con Octavio Herrera de la canoa y lo pusimos en el jeep. Pero era una cosa es contarla y otra cosa es ver el cadáver, que es una cosa inexplicable, increíble. Es una masacre que han hecho. Bueno, he palpado la crueldad de ciertas personas, ¿no? Así ha sido. Nunca olvidé aquel día. Para mí que no lo conocí en vida, casi automáticamente fue como un hermano. Un hermano porque yo quise también ¿no? poner algo de mi persona en hacer algo por mi pueblo. Por eso que yo pues, escribo unos poemas, claro, no soy un escritor, no soy un poeta, pero por lo menos quiero resaltar en algo lo que me dejó él con sus poemas que leí, ¿no? Poema titulado El viaje. ¿Cuánto tiempo, madre, no puedo acariciar tus cabellos plateados por no estar a tu lado? Ya salí de Cuba, ya estoy en Bolivia, con pasos firmes llegaré a mi Perú. Bellas flores allá en el monte hermoso, cogí muchas con amor para llevártelas, madre. Aquí en mi mochila llevo la changapilla, olorosa y fragante que perfuma el monte. No importa si se marchitan, no importa si pierden su color y fragancia, guárdalas en tu corazón. Si bien hubo pena, indignación, pero también un agradecimiento, porque
Javier, con su muerte, cambia la cosa acá. Cambia totalmente. Javier hizo más que todos nosotros en un solo momento. Eso es lo que queda. Y eso es lo que quiero que ustedes sepan. No fue inútil. No. No es una muerte de un guerrero, de un soldado. No es de un héroe. Es de un símbolo. Símbolo de cambio social, de mentalidad, de manera de pensar. Es algo que ya no se puede retirar. Es un símbolo. Señora Elsa, me dijeron que su esposo era el fotógrafo del pueblo. Sí, teníamos un estudio fotográfico, sí. Y ese día, su esposo tomó algunas fotografías de ese momento, del momento en que estaban en... Cuando estaba lo de Javier, él estaba acá. Y empezó el alboroto, ya entró el prefecto con la policía de acá, ya fueron para el parque. Una de esas balas de ellos es el que cogió a Javier, pues, y cogió a Elías también, ¿no? A ver. Alain. Es el policía, el doctor que lo estaba para curar, que lo curó ahí, pero no le pudo sacar la bala. ¿Y todos estos negativos están aquí? No, todos no. Y ¿le puedo hacer una pregunta? Si hay fotos que no ha revelado hasta ahora y que prefiere no mostrar, ¿por qué las tiene todavía? Porque están acá en negativo. ¿Pero por qué no las botó? Porque el día que yo me siento un poquito maluca, las quemo toditas. Así no queda. Realmente esa es mi meta. Que el día que yo me sienta yo un poco mal, estos negativos se queman. ¿Por qué? Para que no quede nada. Y no se complique la gente. ¿Y qué opina de eso, de que lo maten de esa forma? Me da mucha pena que hayamos perdido un gran poeta. Eso sí me da pena. Cosas de la vida que quedan en la historia. Se nos fue. ¿Y cuáles son las fotos que hay ahí? Si me las puede enseñar. ¿Cuál es lo negativo? Míralo si quieres, hija. ¿Cuál quieres ver? Este de acá, a ver. Sí. Estas son las armas que ellos traían. ¿Para qué las voy a poner estas a exhibir? ¿Para que me lo juzguen de guerrilleros? No. Por eso nunca las he copiado. Están las fotos ahí. Y acá está, ¿ves? Acá está Alain, creo. Acá lo están curando, Alain. De esa foto está ahí. Esas son cositas que te digo. Que alguna vez las voy a quemar todas, eso sí. Yo me siento maluca, yo quemo todas estas. ¿Por qué? Que no quede huella, que no quede huella. Esta no sé qué habrá acá, esa. Sí, son ellos también, ¿ves? Llegará la hora en que tendré que desembocar en los océanos, que mezclar mis aguas limpias con sus aguas turbias, que tendré que silenciar mi canto luminoso, que tendré que acallar mis gritos furiosos al alba de todos los días, que clarear mis ojos con el mar. El día llegará
y en los mares inmensos no veré más mis campos fértiles. No veré mis árboles verdes, mi viento cercano, mi cielo claro, mi lago oscuro, mi sol, mis nubes. Ni veré nada, nada. Únicamente el cielo azul inmenso. Y todo se disolverá en una llanura de agua, en donde un canto o un poema más solo serán ríos pequeños que bajan, ríos caudalosos que bajan a juntarse en mis nuevas aguas luminosas, en mis nuevas aguas apagadas. Me han contado que tú eres el especialista en enseñar la tumba de Javier. Sí, yo les muestro a todas las personas que vienen desde muy lejos. ¿Qué les cuentas? Que Javier murió en el año 1963 con 19 balazos. Lleva casi 50 años enterrado acá. Se lo llevaron su resto en el año 2010 aproximadamente, pero gran parte de su cuerpo quedó desintegrado junto con la tierra. Fue gran poeta, personaje que decían que era revolucionario. ¿Y de hace cuánto que estás haciendo esto? Yo enseño la tumba desde que tenía 9 años. ¿Así? Siempre me gustó contar la historia. Es volver a esos tiempos, como dicen. Así. Siempre vienen personas poniéndole flores. Y una vez vino un señor diciendo que él estuvo a su costado de Javier cuando murió. Que está la tumba de Javier. ¿Y cuál lo enterraron? ¿Y a ti quién te contó la historia? Mi abuelito. ¿Y a ti te gusta la poesía de Javier? ¿Conoces sus poemas? Sí, he leído uno. El de Mi cuarto es una manzana. Con sus libros. Y sus papeles. Sí. Hijo mío, yo debí caer en vez de ti. Solo pido y ruego a Dios por tu felicidad presente, que estoy segura es palpable y duradera. Tu alma buena y generosa te habrá llevado muy cerca de Él y así podrás desde allá cuidar a los que dejaste destrozándose de pena y dolor, porque tu patria, por la que ofreciste tu valiosa vida, se llene de gloria, pero en paz. Tú velarás para que no hayan desgracias, para que evites que otras madres sufran, o tal vez se mueran de dolor perdiendo a los que son carne de su carne. Y tú, hijito amado de mi alma, estarás acá conmigo, por todas partes por donde yo esté, y cuando cierre mis ojos para siempre, me esperes y me lleves en tus brazos, como solías hacer. Hemos cerrado el pasado con gruesas lágrimas de acero. El cielo es nuestro, nuestro el pan de cada día. Hemos sembrado y cosechado el trigo y la tierra, y el trigo y la tierra son nuestros, y para siempre nos pertenecen el mar, las montañas y los pájaros.